escritores y aplicaciones pues se convirtió en un tema, digamos, de negocio muy importante para las organizaciones, y a nivel de prestación de servicios, pues en Nutanix digamos que también entró en ese offering de solución, ¿no? Entonces, la idea es que podamos conversar al respecto de ello, ahondar un poquito más en la solución, y para ello también está con nosotros Hernando Rincón, quien es Sales Engineer de Nutanix directamente, y nos viene a acompañar en la sesión de hoy para contarnos un poquito, pues, acerca de este tema, ¿vale? Entonces, muchas gracias de nuevo a todos. Antes de darle la palabra a Hernando, quisiera recordarles que todas las preguntas que tengan, por favor, adelante, pueden abrir sus micrófonos, pueden escribirnos por el chat. El equipo de mercadeo va a estar muy, muy pendiente, y yo también de poderles resolver cualquier duda que tengan. Y durante la sesión pues vamos a hacer algunas pausas también para responder a estas preguntas. Y lo segundo es que en unos momentos el equipo de marketing nos va a estar enviando un link con la encuesta de satisfacción de este evento. La verdad, para nosotros es muy importante el feedback que ustedes puedan tener alrededor de estos eventos, cómo les pareció, qué cosas podemos mejorar. Entonces, es bien importante que lo tengan en cuenta, y agradecemos mucho que puedan participar de esa encuesta y nos den sus comentarios al respecto, ¿vale? Entonces, sin más introducción, Hernando, te doy la palabra y muchas gracias a todos. Estás en mute todavía, Hernando. Qué pena. Gracias, suele pasar. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy justamente pues con el equipo de controles, y muchas gracias por invitarnos, queremos presentarles esta solución de VDI, de Desktop as a Service, justamente con la promesa de Nutanix, donde todos siempre hablamos de simplicidad, de inteligencia, resiliencia. Y pues vamos justamente hoy a tocar este tema que, como comentaba Diego, pues es un tema muy, muy reciente. Afortunado, desafortunadamente, todos los años, desde que yo trabajo en tecnología, se ha venido diciendo, este por fin es el año de VDI. Pero eso se viene diciendo desde, no sé, hace unos 15 años, cuando empezaron este tipo de soluciones a surgir. Y pareciera que el año pasado fuera realmente cuando empezáramos a despegar en este tipo de soluciones. Y con la pandemia, con el trabajo remoto, con los temas de seguridad, se hace indispensable contar con una solución de este tipo en nuestras empresas, y sobre todo poder ofrecerla de la mano de un socio de negocios que permita simplificar esas tareas y sobre todo facilitar estos procesos de despliegue. Entonces, hoy vamos a hablar de esta presentación. Voy a detener el video para hacer la presentación más óptima. Un segundo. Recordarles cualquier pregunta que tengan, ahí estamos atentos por el chat. Y bueno, para los que no conocen Nutanix, o para los que de pronto en algún momento tuvieron alguna presentación o vieron algo de hiperconvergencia, Nutanix surgió hace 11 años como una plataforma que venía a simplificar la arquitectura del data center. En ese momento teníamos principales jugadores que estaban intentando crecer y simplificar las tareas de administración, operación, compatibilidad, y surgió una plataforma basada en arquitectura x86 que simplificaba estas tareas. Pensemos año 2009, donde todas las empresas estaban en sus data centers con las principales marcas que habían venido dominando esos mercados hace mucho tiempo, como un IBM, como un Cisco, como un Dell, como un HP. Y surgió una empresa, Nutanix, de no sé, menos de 100 empleados, para cambiar el paradigma y el concepto del manejo de cargas al interior del data center. Sin embargo, las empresas en ese momento pues claramente tenían una confiabilidad total en las soluciones tradicionales, y muy pocas decidieron tomar ese nuevo camino disruptivo. Sin embargo, las principales empresas que empezaron a trabajar en este tipo de soluciones fueron empresas que estaban relacionadas principalmente con entornos de virtualización de escritorios. ¿Y por qué empezamos y por qué Nutanix, digamos que dio su fortaleza por este lado? Porque cuando hablamos de VDI es llevar la experiencia del centro de datos, todas las cargas de servidores, virtualización, almacenamiento, directamente al usuario final, ¿sí? El usuario final típicamente no es un usuario de tecnología. El usuario final típicamente es un usuario que cualquier medio inconveniente está llamando para decir no puedo trabajar, yo no puedo hacer nada. Entonces el grupo de operaciones de TI, justamente por eso era un freno que tenían las soluciones de VDI, porque tenían muchos dolores de cabeza, y las soluciones tradicionales requerían múltiples pasos para poder llegar y presentar realmente un escritorio que fuera eficiente para los usuarios finales. Entonces, en ese momento,
cuando hablábamos de una arquitectura tradicional on-premise, Nutanix vino a simplificar esa tarea. Entonces, lo primero era ofrecer un cloud privado para que los usuarios que querían montar ambientes de virtualización de escritorios se concentraran más en el broker, que en este caso teníamos alianzas con Citrix y con VMware, que aún las mantenemos. Pero ese broker, digamos que se simplificaba cuando se implementaba sobre una plataforma en la cual yo me olvidaba de la infraestructura, me olvidaba de la compatibilidad y presentaba una arquitectura única. Con el tiempo, este tipo de soluciones han venido realmente implementándose y además Nutanix pues ha venido creciendo bastante. Hoy somos una empresa ya de más de 6.000 empleados y si ustedes escuchan hiperconvergencia, pues Nutanix ha sido líder en los últimos 3 cuadrantes. Hemos llevado el market share a nivel mundial en soluciones de hiperconvergencia. Pero no solamente eso, sino que además esos fabricantes tradicionales trabajan con nosotros. Nutanix se puede implementar sobre estos vendors a nivel de hardware, pero además cada uno de estos fabricantes también empezó a desarrollar sus propias soluciones de hiperconvergencia, porque realmente el camino de hiperconvergencia hoy en día genera unos beneficios únicos para cada uno de los procesos de adopción. Entonces, en esos entornos tradicionales, pues Nutanix digamos que trabaja y todavía sigue trabajando con Citrix y con VMware. Tenemos una alianza muy fuerte con Citrix. Recientemente se salió un anuncio donde la solución o el vendor preferido de Citrix para hiperconvergencia es Nutanix. Y pues seguimos trabajando de la mano con ellos para brindar soluciones de VDI que pueden ser un poco complejas. Ambientes donde los retos a nivel de plataformas de voz sobre IP, integraciones que requieren dispositivos periféricos complejos, entre otros, seguimos trabajando con estos ambientes tradicionales. Sin embargo, hace un par de años, justamente con esas labores de simplicidad, empezamos a ver desde Nutanix que la plataforma, el broker tradicional de VDI, pues tenía muchos pasos para implementarse, pero sobre todo no era flexible para los procesos de nube híbrida. Y es allí donde surge Frame como una plataforma de Desktop as a Service que cuenta con un plano de control justamente en una plataforma SaaS y que permite desplegar las cargas, que son los mismos escritorios virtuales, en plataforma Nutanix, en soluciones on-premise, pero también en las principales nubes públicas. Y hablamos de Google, hablamos de Azure y hablamos de AWS. Entonces, este ambiente de despliegue, esta solución de plataforma de Desktop as a Service, por eso se conoce como un Desktop as a Service, porque ya me desentiendo del broker, así como Nutanix esconde y digamos que permite que el cliente se olvide de muchos de los elementos tradicionales. Igual pasan las soluciones de plataformas de Desktop as a Service. Nos olvidamos del broker y simplemente accedemos a un portal para presentar unos servicios para que obviamente sea mucho más simple la implementación, pero sobre todo que tengamos realmente una experiencia de nube híbrida. Entonces, en este caso, ¿qué es Nutanix Frame? Y hablamos justamente de una plataforma que principalmente brinda un acceso seguro a través de escritorios virtuales basados en ambientes Windows. Aquí digamos que principalmente ofrecemos escritorios virtuales con sistemas operativos Windows, desde los cuales se puede acceder desde cualquier dispositivo simplemente a través de un browser HTML5. No hay necesidad de instalar agentes, no hay necesidad de instalar absolutamente nada. Simplemente con un URL, yo le puedo entregar un URL a un usuario final para que tenga acceso a un escritorio en cualquiera de las nubes en las cuales yo pueda provisionar estos servicios. Frame también tiene una manera de provisionarlo vía una aplicación, un cliente. Esto, por ejemplo, cuando ya hay algunas configuraciones avanzadas o unas necesidades particulares, pero la naturaleza de Frame fue justamente entregar una solución basada en nube, ¿sí? Por eso la simplicidad al momento del esquema de conexión. Y en este caso tenemos realmente un escenario de nube híbrida, porque las cargas de trabajo, las máquinas virtuales en las cuales están las aplicaciones a las cuales los clientes van a poder acceder, se pueden desplegar en cualquiera de las nubes públicas o privadas. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, lo primero, aquí tenemos un plano de control. Es una plataforma as a service, un portal web, el cual me permite gestionar todos los recursos de virtualización de escritorios basados en esta solución en particular, ¿sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con Frame lo voy a gestionar a través de un plano de control que está en una nube nuestra, con una disponibilidad obviamente acorde a los procesos de gestión de nube pública. Pero al ser desarrollada una solución en este tipo, pues tiene un performance, una mejora en el desempeño y una optimización para que pueda funcionar de una manera mucho más completa. Las máquinas virtuales que hacen parte de esta solución, porque pues cuando yo accedo a un escritorio virtual, estoy accediendo a una máquina virtual de cliente, típicamente con sistema operativo Windows, cliente Windows 10.
los puedo desplegar en cualquiera de las nubes públicas, ¿sí? Sea en AWS, sea en Azure o sea en Google. Se debe hacer un registro inicial de estas cuentas. Digamos que yo como cliente tengo, no sé, recursos en nube de AWS y en Azure, entonces las integro dentro de este plano de control y en el momento de integrarlas ya quien se encarga de gestionar en dónde y cuándo se van a gestionar esos escritorios virtual es el plano de control de Frame. Y lo único que nosotros ofrecemos como Nutanix es un licenciamiento para activar los escritorios virtuales independientemente de la nube. Ahora, cuando los escritorios requieren acceso local a las aplicaciones, cuando los proyectos van a tener una vigencia de pronto mayor a 2 años o año y medio, de pronto pagarle a la nube todo ese dineral por escritorios virtuales puede ser algo que no sea tan eficiente. Entonces, está también la alternativa de poderlo ofrecer en un entorno privado, en una nube privada on-premise, bajo infraestructura Nutanix, y allí también se van a poder gestionar estas máquinas virtuales. Entonces, dentro de estos casos de uso puede ocurrir que, no sé, vamos a probar inicialmente Frame. Resulta que ya somos clientes de Nutanix o adquirimos un clúster de Nutanix que nos brinda una capacidad de hasta 100 máquinas virtuales y vamos a empezar por allí. Vemos que funciona perfectamente, pero queremos hacer un desborde inmediato. No podemos esperar a que traigamos equipos, no tenemos presupuesto para invertir de pronto en más hardware. Inmediatamente si activamos licencias adicionales las podemos desplegar en cualquiera de las nubes públicas, ¿sí? Y pues a las nubes públicas se les paga por el consumo de estos escritorios virtuales, ¿ok? Entonces, por eso hablamos efectivamente de una nube híbrida y hablamos de un entorno compartido de gestión simplificada y unificada para poder desplegar este tipo de soluciones. Esto brinda una particularidad única y es que pues tenemos la opción de montarlo en cualquier lado. ¿Sí? Tenemos la flexibilidad de escalar los escritorios que querramos en cualquiera de las nubes públicas, tenemos la opción de tenerlo en un clúster on-premise para la mejora del desempeño, pero la gran ventaja de todo esto es tener una gestión simplificada. Ahora, ¿por qué Frame? Y ya entrando al detalle, a la particularidad del servicio de Desktop as a Service. Entonces, lo primero es una plataforma simple, ¿sí? No tenemos que preocuparnos por balanceadores, por plataformas, un broker específico, integraciones complejas con director activo, o sea, poner un servidor de licenciamiento, servidores con roles específicos que consumen recursos y tiempo, y además que requieren un conocimiento específico en cada uno de los brokers. La simplicidad que ofrece Frame justamente escala porque permite llevar un portal de gestión hacia los administradores para que se puedan concentrar justamente en el propósito específico y es proveer escritorios virtuales a los usuarios. Si nos da el tiempo, al final alcanzamos a ver un poco de este portal, que es una plataforma web igualmente, donde se gestionan los templates, las imágenes maestras a las cuales los usuarios van a poder acceder. Se hace el despliegue de los launchpads, que son como los escritorios o el modelo en que yo voy a presentar hacia el usuario final. Entonces, por ejemplo, si yo quiero presentar un escritorio completo a un usuario para que cuando se conecte tenga full acceso al sistema operativo y pueda acceder a todas las aplicaciones, lo puedo hacer. Pero si, por ejemplo, quiero darle un acceso temporal a un tercero para que únicamente se conecte a través de un PuTTY o una consola de gestión a un servicio específico, lo puedo igualmente hacer. Puedo virtualizar esas aplicaciones entregándolos a través de un escritorio virtual para que los usuarios externos puedan acceder, por ejemplo, a aplicaciones específicas. O también usuarios internos que solamente tienen ofimática, solamente requieren, por ejemplo, acceso a Excel, Word, PowerPoint, lo pueden hacer. O simplemente un acceso a Chrome para que puedan tener acceso a unas aplicaciones web o aplicaciones cliente-servidor. Realmente las opciones en despliegue son realmente innumerables y es muy fácil de implementar. Entonces son operaciones con un solo clic a través de wizards de configuración y una integración nativa, por ejemplo, para el provisionamiento de nuevas aplicaciones, para los nuevos procesos de despliegue y actualización a los cuales se ven, digamos que normalmente, o es donde normalmente gastamos más tiempo al momento de presentar este tipo de soluciones. Segundo, hablamos de una plataforma rápida. Y desde el concepto de Nutanix, cuando hablamos de plataformas de virtualización de escritorios, pues está la opción de tener GPUs. Entonces, no es la excepción Frame. En todas las nubes públicas y en escenarios on-premise está la opción de tener GPUs, en los casos en que sea necesario, pero va mucho más allá de simplemente el rendimiento que ofrece el escritorio virtual, sino es además lo rápido que se puede provisionar una prueba de concepto, una plataforma definitiva a través de los procesos de configuración que se ejecutan directamente sobre esta plataforma as a service. Entonces,
crear un escenario de nube pública, por ejemplo, es tan sencillo como simplemente obtener el account ID, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de AWS, generar un rol específico dentro de esa nube y esa integración se puede hacer en menos de 10 minutos. Y después de esos 10 minutos ya no nos preocupamos por la consola o gestión de nube, simplemente nos concentramos en la plataforma as a service y a partir de allí es donde desplegamos todas las máquinas virtuales. Es muy rápida la implementación, o sea, cuando empezó pandemia, tuvimos muchos casos con Frame a nivel mundial donde en menos de 4 días teníamos soluciones completamente implementadas en escenarios de educación y salud, donde claramente los clientes necesitaban agilidades, no podían esperar los tiempos que se tardaban la traída de los equipos. Empezamos a ver que había demoras con los componentes electrónicos, pero la nube pública siempre estaba allí. Entonces, en menos de 4 días, con prueba de concepto, proceso de orden de compra y plan de implementación completo hasta dejarlo operativo para los clientes, estamos hablando de menos de 4 días. Entonces, es una plataforma rápida en su desempeño, pero también rápida en su despliegue. Es justamente por su naturaleza es flexible, ¿sí? Permite implementarlo en cualquiera de las nubes, simplemente nos preocupamos por un licenciamiento. El licenciamiento de Frame puede estar dado por usuarios nombrados o concurrentes, pero a partir de allí yo puedo implementarlo en cualquiera de las nubes. No es un licenciamiento específico para Google o Azure o AWS, si por alguna razón yo tenía un contrato con alguna de las nubes y se me acabó y quiero migrar esos sandbox o esos templates hacia una nueva nube, lo puedo hacer sin problema. O quiero llevarlos a un entorno on-premise o hacerlo de subida, de bajada, lo puedo hacer. Entonces, me permite un escenario flexible que está en el día a día en una mejora continua y sobre todo que tiene una seguridad excepcional, ¿no? Todo dentro de un entorno de comunicación seguro y justamente cuenta con los esquemas de regulación y remediación para una seguridad tipo world class. Por otro lado, hablamos de una plataforma Evergreen, que significa dos aspectos. Lo primero, procesos de actualización sin afectación de servicio de nuevas funcionalidades que estamos sacando constantemente. Entonces, Frame permite, no sé, hace poco, por ejemplo, desplegamos nuevas funcionalidades para dispositivos periféricos. Para un cliente no significó ninguna afectación del servicio y simplemente le llega un boletín para que a partir de tal fecha puede contar con esta funcionalidad. No hay niveles de licenciamiento dentro de Frame, además que yo puedo empezar, por ejemplo, con 5 licencias y puedo hacerlo con una vigencia de un mes, ¿sí? O si quiero tener más cantidad de licencias o más tiempo, no importa, pero Frame brinda la flexibilidad de poder licenciarse por ese tiempo mínimo y por una cantidad muy corta a nivel de esquemas de licenciamiento de escritorios. Y segundo, pues digamos que esto permite hacer unos ahorros. Nosotros tenemos una plataforma de nube en ambientes tipo SaaS para hacerlo de una manera mucho más continua y sobre todo presentar actualizaciones mucho más rápido, ¿sí? Entonces es un escenario de mejora continua y pues esto también trae una diferencia con las soluciones tradicionales, porque en las soluciones tradicionales una actualización es no sé, fines de semana y planeación y actividades que requieren un trabajo importante para poderse completar. Vamos ahora a hablar entonces de las funcionalidades y las características que ofrece Frame y la más importante es la experiencia de usuario. Hablamos al principio que cuando tradicionalmente hablamos de soluciones de VDI, ¿sí? Siempre nos enfocamos en el usuario final, pero estamos entregando soluciones de data center. La experiencia de usuario del data center la estamos midiendo con el usuario final, que no es tecnológico, ¿sí? Porque una cosa es presentar bases de datos, servidores de aplicación, servidores, no sé, de inteligencia de negocio, porque finalmente los profesionales que trabajan en este tipo de cargas, pues son usuarios que están acostumbrados a trabajar en el mundo de tecnología, entienden cuáles son los procesos y cuáles pueden ser las fallas o la naturaleza de implementación de un proyecto de este tipo. El usuario final no. Y el usuario final es muy crítico. El usuario final, dependiendo de su posición o su rol, justifica gran parte de su productividad con este tipo de soluciones y por eso es muy importante brindar una experiencia de usuario que sea acorde con las necesidades. Y aquí Frame, al ser una plataforma de desktop as a service que fue desarrollada para ambientes nube, fue desarrollada sobre un protocolo que permite una comunicación eficiente a través de Internet y con anchos de banda que son realmente no importantes. La primera vez que llegó Frame a Nutanix y hubo este mensaje, pues uno piensa, bueno, en Colombia tenemos, hoy en día tenemos un muy buen ancho de banda,
pero comparado con otras regiones del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, pues estamos todavía muy lejos. Y de pronto cuando hablábamos de bajo ancho de banda en Estados Unidos puede ser aquí, no sé, 200 megas. En ese momento empezó el teletrabajo, empezamos a hacer algunas pruebas y yo particularmente tengo aquí en Bogotá ETV y ETV funcionaba terriblemente mal. Además que la conexión al data center de Nutanix, porque pues se volvió una empresa de teletrabajo de un día para otro, estaba casi que colapsada su conexión VPN. Sin embargo, aún así, las plataformas de Frame realmente con latencias altas, yo medía las latencias y podían llegar a ser equiparables con un enlace satelital y teníamos un ancho de banda no mayor a 1 mega disponible para esa conexión y el escritorio se presentaba de una manera apropiada. Además que tiene las posibilidades de ajustar calidades, tonalidades de color, algunas cosas en los casos en que realmente tenga escenarios bastante complejos, cuando hablamos de kilobytes o kbps, por ejemplo, en anchos de banda. Entonces, realmente es eficiente y fue desarrollado sobre un protocolo que es, digamos que, diseñado para la nube y para poder operar en entornos críticos, hablando de recursos de comunicación. Otra función, por ejemplo, muchas veces nos complicábamos cuando empezábamos a trabajar con los periféricos y en los casos de las impresoras teníamos que instalar los drivers directamente sobre el escritorio virtual y eso podía ser algo complejo. Además que la comunicación con la impresora local, la impresora podía estar en una red, el escritorio en otra. Aquí Nutanix funciona de una manera que se llama el print to PDF. ¿Sí? Así como nosotros dentro de nuestros equipos, cuando damos imprimir y queremos convertir a PDF, seleccionamos la opción para imprimirlo en PDF y simplemente se genera un documento. En Frame funciona exactamente igual. Tenemos una impresora que es genérica y esa impresora lo que hace es mapear al dispositivo cliente desde donde se está conectando para utilizar las impresoras locales. Luego no necesito mapear o crear esos esquemas de comunicación directamente de impresión hacia el escritorio virtual. La subida y bajada de archivos es simplemente arrastrarlos desde el dispositivo cliente y llevarlos hacia el escritorio virtual o viceversa, llevarle una carpeta que se llama descargas y desde allí bajarlos directamente hacia la máquina. Eso es algo muy intuitivo y muy manejable. Y sobre todo, a nivel de seguridad, eso lo podemos permitir o bloquear, sea de subida, sea de bajada. Por ejemplo, si yo quiero darle un acceso a una persona para que ejecute todo en su escritorio y no pueda ni siquiera copiar o pegar, se pueden complementar esas configuraciones directamente con Frame. Se soportan varios monitores, en estos casos cuando tenemos múltiples opciones de teletrabajo y donde la gente ya cada vez más necesita múltiples tareas de manera simultánea, pues está también soportado dentro de un entorno de comunicación con Frame. Otro punto muy importante, al ser una plataforma desarrollada para la nube, tiene integración nativa a través de un único clic con múltiples proveedores de servicios de almacenamiento. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, traer mi nube de Drive, de Google Drive, de OneDrive, Box o Dropbox, por ejemplo, simplemente lo que hago es, con un clic, en cada una de esas nubes aparecen unos iconos a la parte inferior del escritorio y a partir de allí podemos lanzar un proceso de autenticación, traer nuestra nube y en Frame nos va a aparecer como si fuera una unidad de disco adicional. No hay que instalar clientes directamente en el escritorio. Luego yo puedo, por ejemplo, tener un esquema de pool de recursos, conectar mis plataformas de almacenamiento, trabajar, almacenarlas y el escritorio simplemente se liberó. Eso permite mejoras en los esquemas de licenciamiento y además me permite tener algo mucho más escalable para múltiples usuarios. Hay una aplicación web, un cliente de Frame basado en una aplicación web que simplifica algunas tareas. Entonces, en este caso, por ejemplo, para Team Client o para cuando yo quiero de pronto generar una conexión que tenga un cliente específico, también se puede hacer a través de Frame. Sin embargo, también yo puedo enviar un link, simplemente le envío a las personas un link de conexión, un URL, la persona se conecta, se autentica, puede ser integración con directorio activo, puede ser una autenticación básica, simplemente su correo y un password, y a partir de allí va a poder tener un acceso directo a su escritorio. Y estamos en mejora continua constantemente en los dispositivos periféricos basados en USB. Ese es, digamos que, el gran desafío que tiene Frame y es los tipos de dispositivos USB para poder conectarse a ese escritorio. Entonces, por ejemplo, en el caso de, no sé, dispositivos biométricos, mouse, teclados, bueno, algunos procesos ya están avalados por Frame. Sin embargo, cuando son procesos de certificados, llaves basadas en USB, hay que hacer un doble chequeo y validar si son compatibles con la solución, porque justamente en esos procesos de simplicidad es donde Frame
puede tener un escenario bastante fuerte. La aplicación de Frame, que fue desarrollada justamente para ambientes Windows, Mac o Linux, utiliza, digamos, por debajo un Chromium browser y me permite escalar algunos procesos en dispositivos de conexión de usuario, por ejemplo, como un escáner o un joystick o algo así. Es necesaria la aplicación de Frame. Y esta aplicación pues, se puede utilizar igual con el mismo licenciamiento, no es mandatorio, lo puedo hacer a través del cliente HTML5 o lo puedo hacer a través de la aplicación de Frame. A nivel operativo, hay una integración con todas las plataformas y ambientes de nube, pero hay unas instancias determinadas en estas nubes que pueden correr sobre Frame. Entonces, Nutanix trabajó muy de la mano con estos proveedores de nube pública en sus temas de certificación y homologación y destinaron algunas imágenes. No todas las instancias de todas las nubes públicas están disponibles como escritorios virtuales dentro de Frame, pero las que están, digamos que cumplen como una amplia gama de servicios a los cuales un usuario podría acceder. Entonces, baja memoria y alto consumo de procesamiento, soluciones basadas en discos de estado sólido, soluciones que requieren GPU, entre otros. Está la flexibilidad también de tener escritorios persistentes y no persistentes, que era el ejemplo que teníamos ahorita. Si yo puedo almacenar mi trabajo en unos ambientes de almacenamiento externo, pues yo no necesito un escritorio que sea persistente. Entonces yo simplemente me conecto a un escritorio, accedo a las aplicaciones, esas aplicaciones hacen que yo guarde mi trabajo en esos proveedores de nube o en recursos compartidos, carpetas compartidas, y el escritorio simplemente desapareció. Ahora, por ejemplo, para un usuario específico que requiera alguna plataforma continua, que requiera un escritorio y guardar sus datos, que no sé, tenga algún tema de seguridad o algún requerimiento particular, también puede montarse dentro de este entorno como escritorio persistente. Entonces yo trabajo, los guardo en el mismo escritorio, lo apago y cuando lo enciendo, pues mantengo el último estado al cual se presentó. Y es la flexibilidad de poder tener los dos mismos ambientes bajo el mismo licenciamiento y en la misma plataforma de Frame. No, a pesar de, digamos que por el contrario de otras soluciones, nosotros no necesitamos mandatoriamente un controlador de dominio. ¿Sí? Podemos tener una autenticación básica, podemos tener integraciones con proveedores de autenticación de múltiple factor, podemos tener una autenticación ya integrada con el directorio activo en el caso en que sea necesario. Y pues esto también está la flexibilidad para poder hacer un ambiente completamente seguro. Están disponibles las APIs para integrarlo con plataformas o herramientas de provisionamiento, herramientas de programación de recursos, soluciones de manejo de estado de incidentes, entre otras. Tiene nativamente una integración analítica que permite generar notificaciones, toda una auditoría de lo que está ocurriendo, quién instaló la imagen, en qué momento se levantó un escritorio, cuál fue el usuario que, no sé, hizo algún cambio en el proceso de despliegue. Todo esto tiene una auditoría completa y pues obviamente una vigencia que permite y simplifica las tareas y tener esa visibilidad de todo lo que ocurre dentro de esta plataforma, independientemente de cuál sea la nube o independientemente de cuál sea el tipo de escritorio. Bueno, por otro lado, hoy en día como pues la seguridad es importante, nosotros pues digamos que tenemos un acceso basado en roles dentro de la plataforma de gestión, tenemos integración con los principales identity providers y pues con múltiples protocolos que permiten traer herramientas de terceros al proceso de autenticación. Dentro del mismo escritorio están los permisos administrativos para poder subir, bajar, copiar o pegar, poderlo permitir en un sentido o en otro, justamente para impedir alguna fuga de información. Todo el stream de comunicación, ese protocolo H264 funciona similar a cómo funciona un streaming tipo Netflix. Entonces yo tengo el escritorio, estoy haciendo una transmisión hacia el usuario y toda esa transmisión está cifrada de principio a fin. Y además los datos en reposo dentro de la nube pues están cifrados. Por eso tenemos algunos, a nivel de auditorías y compliance, tenemos certificaciones que están justamente avaladas por las principales entidades para brindar servicios de nube. Hoy en día Frame está habilitado para las entidades de gobierno en Norteamérica, cumple con todos los esquemas de regulación. Podemos correr en nubes de gobierno de Azure, de AWS. Entonces, en este caso, pues estamos ofreciendo una herramienta que permite y simplifica las tareas a nivel de seguridad, pero sobre todo que brinda un entorno seguro de comunicación y de manejo de datos.
Ahora, hemos hablado en toda esta sesión de siempre mantener un escenario de nube pública o de nube privada. ¿Y cuándo tiene sentido escoger uno u otro? ¿Sí? Frame justamente tiene la flexibilidad para soportar cualquier ambiente, pero los casos, por ejemplo, de nube privada es cuando tenemos cargas que son predecibles, que son consistentes y que van a ser en el tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, tengo, no sé, 150 escritorios virtuales, los voy a implementar por año y medio, por 18 meses. Seguramente si hacemos el ejercicio de costos de un entorno on-premise con Nutanix versus los costos de nube pública, va a salir mucho más costo efectivo. Además que ya voy a tener una infraestructura que no voy a tener por qué pagar, por lo menos en la vigencia de la suscripción. Por otro lado, cuando tengo muchos datos on-premises, cuando realmente necesito tener un acceso local, cuando eventualmente la latencia puede ser un inconveniente, porque pues finalmente todas las nubes públicas aún no tenemos algo que sea realmente un entorno de latencia local. Lo más cercano está el este de la costa este de Estados Unidos, y a partir de allí pues tenemos latencias de 70 milisegundos que para el caso de algunas aplicaciones podría eventualmente ser un inconveniente. Entonces en ese caso la nube privada tiene mayor razón de ser. Y en el caso de nube pública, cuando son cargas variables, cuando son por temporadas, entonces necesitamos un proyecto de 6 meses para un grupo específico que pueda acceder desde su casa, o queremos, no sé, entregar un entorno, un acceso VPN, y en lugar de generar una conexión y una política de remediación o una plataforma de control de acceso, simplemente le entregamos a esos terceros un escritorio para que puedan conectarse de manera virtual al data center. Otro pues es cuando no tenemos la inversión para poder comprar un hardware, simplemente pagamos una suscripción. Cuando los datos ya están en la nube, cuando ya tenemos un entorno de nube y pues simplemente queremos complementar ese acceso, cuando queremos dar un soporte global o tenemos usuarios dispersos a nivel mundial, pues es allí donde realmente tiene un sentido utilizar la nube pública. ¿Cuáles son los sistemas operativos? Pues principalmente hablamos de sistemas operativos Windows. Cuando sistemas operativos Windows clientes y sistemas operativos Windows Server con la visión de cliente para poder tener acceso a las aplicaciones. En el caso de Amazon Web Services, perdón, tenemos compatibilidad con CentOS y Ubuntu. En el caso de AHV, que es clúster de Nutanix on-premises, tenemos CentOS 7 también como acceso. Pero pues allí digamos que tenemos algunos asteriscos todavía. Hay que hacer una validación de cuál es la necesidad particular, pero si necesitamos una solución rápida de escritorios basados en Windows, pues cualquiera de las plataformas va a estar disponible dentro de Nutanix. Esto implica claramente tener los esquemas de licenciamiento adecuados, sean los CALs o los SALs, para poder tener acceso a estos escritorios. Nosotros también digamos que en conjunto, y pues una de las tareas principales de nuestros partners y en particular de controles es simplificar esos servicios y entregar a ustedes una solución bajo servicio. Bueno, un poco, algo muy rápido, no para entrar en mucho detalle, pero una arquitectura de referencia. Esto es típicamente lo que se puede tener en una arquitectura de referencia cuando hablamos de escenarios de nube pública. Y aquí se puede ver bastante complejo, ¿sí? Porque pues tenemos diferentes puertos, comunicaciones, máquinas virtuales, pero realmente nosotros de qué nos encargamos y qué es lo que presentamos al usuario. El usuario tiene un acceso al plano de control de Flame, que es un URL específico, console.nutanix.com, se autentica con sus credenciales y allí tiene acceso a toda la parte operativa, gestión y reportes de la solución de Desktop as a Service. Inicialmente lo que hacemos es registrar, sea la nube pública a través de un VPC o lo que sea, llevarlo a través de esta consola. Esto por debajo se levanta una máquina virtual que no se costea dentro de los servicios de nube. Y lo que ya nosotros, o la responsabilidad como administradores, es una máquina virtual que se llama Sandbox, ¿sí? Este Sandbox es como el template, ¿sí? La máquina virtual que vamos a clonar para que todos los usuarios tengan acceso a este tipo de soluciones, y el tipo de instancia o proceso de autenticación que va a tener ese sandbox, ¿sí? Entonces, ¿cómo accede el usuario? A través de algo que se conoce como los launchpads, que son la manera de conectarse y cuál va a ser el acceso, sea aplicación o sea un escritorio completo. Y por otro lado, pues ya nosotros nos encargamos de temas de balanceo, procesos de comunicación, reverse proxy, entre otros, en los escenarios de nube pública. Ahora, cuando tenemos una nube privada, ¿sí? Ya no es un proceso de configuración automática, hay que crear un par de servicios, que es este proxy, que es una máquina virtual,
que a pesar que lo tiene que hacer el administrador, es un proceso que se hace a través de un wizard de configuración. O sea, si yo no conozco de soluciones de Nutanix, simplemente lo que hago es revisar la documentación y en la documentación me está el paso a paso de qué debo hacer. Pero es un proceso, es un wizard de configuración, no hay que saber lenguajes de programación, integración específica. Sí hay que tener un cuidado, es en las redes en donde se seleccionan las máquinas, los templates y los accesos a los usuarios, para que tengan los permisos adecuados, ¿sí? La comunicación que se hace, pero si vemos aquí, digamos que son prácticamente HTTPS, comunicación vía SSL y algunos puertos específicos de control que maneja Frame. Estos esquemas de conexión pues pueden ser a través de clientes externos o usuarios internos. O sea, en la arquitectura de nube pública claramente un usuario se conecta a través de Internet, pero cuando tenemos un clúster on-premise podemos limitarlo a que simplemente un usuario se conecte estando dentro de la misma red o dentro del data center o a través de algo que se conoce como el reverse proxy, poder dar acceso a Internet sin la necesidad de hacer un nateo de todas las máquinas virtuales, obviamente impidiendo una brecha de seguridad. En ese caso, pues es una solución segura que permite un acceso y que únicamente va a dar acceso a los usuarios a los recursos a los cuales están autorizados. El plano de control de Frame funciona como una plataforma de jerarquías, ¿sí? Entonces, tenemos el cliente, que puede ser, digamos que uno o varios clientes, dependiendo de su modelo de servicio, si es un cliente específico. Varias organizaciones dentro de este cliente pueden crearse, es una alternativa. Entonces, no sé, marketing, ingeniería, IT, y hay cuentas asociadas a estas organizaciones y cada cuenta se monta en una nube específica. Entonces yo puedo, por ejemplo, tener aquí unos usuarios en Azure, otros usuarios en Nutanix, otros en Google, o puedo tenerlos varios en la misma nube, ¿sí? Varios partidos, pero con diferentes templates. Cada una de estas cuentas maneja una nube en específico y un template en específico, una imagen maestra para poder provisionar. Vamos entonces en estos minuticos aquí a ver un demo, en un segundo que seguramente, mientras tanto, si hay alguna pregunta o algo, así estamos súper atentos. Claro que sí, Hernán. Tenemos un par de preguntas. La primera es, mira, ¿cómo es el proceso de disposición final de los datos del cliente? Mira, entonces, los datos de los clientes van a estar ubicados donde residen las máquinas virtuales, ¿sí? Entonces, si por ejemplo nosotros, en este caso, vemos aquí una consola de Frame, donde tenemos una cuenta que sería como un cliente, y donde tenemos un cliente que sería yo, una organización y tenemos dos cuentas, ¿sí? En este caso tenemos un clúster en AWS y otro que tenemos en Google, en la nube de Google, ¿sí? Entonces, para los escritorios que van a estar definidos por esta cuenta, pues sus datos van a estar disponibles en AWS. Quien se encarga de la gestión de los datos es el proveedor de nube, pero quien se encarga de la disposición y el provisionamiento somos nosotros a través de esta consola. Por ejemplo, en el caso particular aquí de Google, ya tenemos, esto ya es la consola, se hizo previamente una integración que no tardó más de 10 minutos y a partir de aquí ya tenemos un sandbox que es el template, es a partir de allí de donde levantamos las diferentes máquinas virtuales y los datos pues residen en cada una de estas máquinas. Están protegidos obviamente por los entornos de nube y ya en particular de esta gestión específica pues está en nuestro data center. Nosotros simplemente tenemos un plano operativo, un plano de control donde nunca llevamos o hacemos analítica del contenido de esas máquinas virtuales. Listo, perfecto. Tenemos otra donde nos dice, ¿se le puede instalar un agente de, perdón, de antivirus o antimalware a estos escritorios? Totalmente. Si el agente es compatible con sistemas operativos Windows, cualquier aplicación que sea disponible con ambientes Windows se puede instalar en estos escritorios. Tenemos, ¿cómo se controla la navegación de estos usuarios dentro de los escritorios virtuales? Entonces, nativamente Frame no ofrece un control de contenido, una filtrado de contenido, pero Nutanix, cuando hablamos de un ambiente on-premise, tiene la opción de una plataforma de microsegmentación que pudiese hacer eso se llama una cadena de servicio y es yo puedo redireccionar, por ejemplo, a un entorno de control de contenido virtual, ¿sí? Pero nativamente, digamos que Nutanix no tiene la alternativa de poder hacer un control o filtrado de contenido. Mira, otra, ¿se puede integrar estos escritorios virtuales con algún MDM?
No, digamos que el registro de dispositivos o el control de la gestión la hace directamente Frame. Frame vendría a ser como ese MDM, ¿sí? Sin embargo, digamos que para procesos de seguridad y despliegue a nivel de políticas de directorio, pues se puede haber una integración, pero pues en muchos casos dicen, bueno, ¿para qué vas a tener un MDM si Frame se encarga por lo menos de la parte de provisionamiento y algunas funcionalidades directamente dentro de los escritorios? Listo, perfecto. Mira, tenemos aquí una última pregunta que nos indican. ¿Se pueden desplegar escritorios de Windows 10 Pro y Enterprise? La licencia PDA para Enterprise, ¿el cliente la debe tener disponible? ¿Cómo funcionaría sobre el licenciamiento que el cliente ya tiene en su equipo? Sí, ahí depende mucho de cómo son esos esquemas de licenciamiento y es validar más con Microsoft cuál es la necesidad. O sea, nosotros digamos que gran parte de los clientes, por ejemplo, cuando corren en la nube de Azure, tienen alguna flexibilidad en temas de licenciamiento. Sí, cuando son en otras nubes, entonces tienen que contar con un esquema, pero por ejemplo, en algunos casos, si el cliente ya cuenta con una licencia de Windows y el cliente tiene un contrato que permite hacer un despliegue en ambientes de virtualización desde el tipo cliente, pues digamos que ahí ya estaría incluido y no se necesitaría ninguna licencia. Pero pues en este caso hay que ya hacer una validación previa de ese esquema de licenciamiento, cuál es la disponibilidad que tiene el cliente y a partir de allí poder hacer un ajuste necesario a ese esquema de licenciamiento. Cabe notar aquí que Frame es simplemente la plataforma y pues obviamente Microsoft es el que rige cuál sería ese licenciamiento de Windows. No tenemos más por el momento. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Se la puede escribir en el chat. Bienvenidos. Listo, bueno, mientras puede haber más preguntas, entonces les voy mostrando. Esto es la plataforma de Frame. Aquí tenemos el sandbox, que es la imagen maestra y las aplicaciones que se les ha hecho onboarding. Aquí desafortunadamente se me acaba de apagar la máquina, pero vamos a esperar un poquito que se encienda y vamos a acceder. Un sandbox es un template, es una máquina virtual que corre dentro de la nube específica y a partir de allí pues yo puedo simplemente empezar a hacer la instalación y definir las aplicaciones que voy a presentar. Y realmente lo que ve el usuario es un Launchpad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a crear un par de Launchpad. ¿Qué es un Launchpad? Es cómo vamos a presentar ese escritorio hacia el cliente final. Entonces, hay dos maneras, presentar aplicaciones o presentar el escritorio completo. Entonces, en este caso, vamos a poner por acá Desktop Cohen y va a tener un URL que se le va a asociar al URL de servicio, ¿sí? Entonces, obviamente yo tengo un ID único y a partir de allí, si yo le entrego un URL a estas personas, van a poder acceder a este escritorio, siempre y cuando tengan los permisos desde el punto de vista de usuario. Entonces aquí agregamos este Launchpad, podemos darle una personalización, entonces no sé, por ejemplo, vamos a ponerle aquí este atardecer y le damos guardar. La instancia que va a estar disponible es esta Air 4V. Si tuviera más instancias provisionadas dentro de esta nube, simplemente por temas de ahorro, esto es un demo, pues no provisionamos más instancias, pero si tuviéramos la opción, podríamos definir que este escritorio pudiese tener de pronto mayor cantidad de recursos. Entonces, no sé, por ejemplo, una Air 4V o de 8 GB de más virtual CPUs, habilitarlas para que el usuario pueda seleccionarlas o obligarlos a que sea una única instancia. Otro tipo de Launchpad que se puede crear es de aplicación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí a nivel de aplicación, entonces vamos a poner aplicaciones, Cohen y web server, o no sé, tipo 1. Y en este caso creamos este Launchpad y lo que hacemos es también personalizar el acceso, vamos a poner aquí esta montañita, y qué aplicaciones quiero presentar. Estas fueron las aplicaciones que se instalaron dentro de ese template, que van a estar disponibles todas en el escritorio, pero aquí simplemente voy a permitir, por ejemplo, cuáles aplicaciones voy a permitir. Entonces, no sé, en este caso voy a impedir esta, el explorador de web, Notepad, bueno, no sé, vamos a dejar algunas simplemente para que puedan verse. Listo, entonces bajo este template voy a permitir únicamente estas aplicaciones. Le voy a entregar un acceso al usuario, pero únicamente voy a permitir estas aplicaciones. Listo, en este caso, previamente, digamos que la tarea que hice fue instalar las aplicaciones. Entonces, cuando se instala una aplicación dentro del escritorio, automáticamente Frame lo que dice es, se hizo una nueva instalación de la aplicación, ¿sí? Y como se hizo una nueva instalación, usted desea hacer el onboarding y yo simplemente digo sí o no. Y así de fácil
se le hace onboarding a una aplicación. Y la instalación del template, miren, es un escritorio y es un escritorio muy sencillo, simplemente lo que hago es una instalación tradicional. Ahora, para el caso de aplicaciones que ya están instaladas o que por alguna razón tomé un template, un sandbox, lo subí a la nube y quiero pues hacerle el onboarding, yo simplemente bajo un acceso directo o directamente sobre el ejecutable, lo que hago es hacer el onboarding to frame, ¿sí? Entonces aquí me aparece la opción, le digo hacer el onboarding to frame y él automáticamente decide bajo ese ejecutable o bajo ese acceso directo cuáles son las aplicaciones a las cuales le quiero hacer el onboarding. Y automáticamente y en muy poco tiempo, si estamos hablando de segundos, ya va a estar la aplicación disponible. ¿Cuál es el paso posterior? Porque pues esto es un escritorio. Cuando ya lo tengo listo, ¿sí? Lo que hacemos es simplemente publicar ese escritorio. Y una vez publico, pues ya tengo la posibilidad de crear los Launchpad, ¿sí? Estos Launchpad que creamos acá, pues ya digamos que se les dio este proceso. Ahora, tenemos también integración con diferentes plataformas de autenticación. O aquí, por ejemplo, un acceso de un usuario. Entonces yo podría, por ejemplo, no sé, a este usuario, que es mi correo personal, le digo, voy a darle un rol. Entonces miren que me aparece cuáles son los roles que puedo darle dentro de la gestión dentro de Frame, o también yo puedo darle un acceso a un Launchpad específico. Entonces en este caso, por ejemplo, le damos a las aplicaciones o al tipo escritorio. Y pues puedo darle varios accesos, ¿no? Al mismo usuario puedo, por ejemplo, darle un rol, no sé, a los dos, por decirlo de alguna manera. Cuando yo le doy aquí invitar, me llega automáticamente a mi correo una invitación con un URL específico y a partir de allí pues ya tengo el proceso de conexión y autenticación local. Si hay integración con director activo, pues yo puedo traer los grupos y definir a cuáles les voy a hacer un permiso o generar un rol global para poder tener este acceso dentro de este proceso de autenticación. Bueno, entonces aquí ya lo vemos activo, simplemente vamos a los Launchpad y vamos a ver cómo un usuario se conectaría. Entonces yo puedo simular aquí una conexión. Entonces miren que yo tengo la opción de tener el escritorio, ¿sí? O puedo acceder, esta es la cuenta a la cual acabamos de configurar, el escritorio o las aplicaciones. Entonces, si yo estoy autorizado para las aplicaciones, me conecto a Frame, recuerdan la imagen de la montañita, y aquí simplemente lo que hago es lanzar la aplicación específica, ¿sí? Entonces, no sé, voy a abrir Word, simplemente lo que hago es darle clic, él lanza el escritorio, y a partir de allí ya tengo acceso a la plataforma. O, si quiero acceder al escritorio, pues simplemente lo que hago es darle conectividad a ese escritorio. Si tuviera la opción de tener más opciones de máquinas virtuales o de tipos de instancias, aquí me aparecerían aquí abajo. ¿Listo? Entonces, vámonos a lanzar una aplicación. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a lanzar, no sé, Excel. Entonces, él automáticamente inicia la sesión, inicia el escritorio completo, ¿sí? Pero solamente me da acceso a la aplicación a la cual lancé. Ahorita van a ver que así como cuando yo encendí, salió el proceso de autenticación de Office, pues en este caso también este escritorio, simplemente porque lo hicimos rápido y no le hicimos los ajustes, pero a partir de allí, pues miren que ya no tengo el acceso al inicio, ¿sí? Tengo el acceso a otras aplicaciones a las cuales estoy autorizado y me aparecen acá. Aquí está el proceso de autenticación de Office y ya tengo directamente un acceso a la aplicación, ¿sí? Entonces, es tener facilidad, simplicidad para que el usuario se pueda conectar y hacer sus tareas específicas. ¿Listo? Si miren acá los proveedores de nube, entonces yo, por ejemplo, puedo decirle aquí que me conecte a la nube de Google. Entonces, en este caso le doy conectar. Bueno, a veces esto no sé si tenga los permisos de este rol, pero si miren acá está haciendo un proceso de conexión. Entonces, a mí me sale en mi cliente, en mi computador, no en el escritorio, una ventana de autenticación en el caso en que esté permitido. Y pues depende de cómo yo me conecte, me puedo mapear directamente a ese esquema de comunicación. Listo, vamos aquí a cerrarla. Y pues si yo le doy acceso justamente a todo el escritorio, pues voy a poder tener acceso a todo el sistema operativo. Algo bien importante por temas de ahorro son las capacidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo definir capacidades en un rango de tiempo específico. No sé, tengo 100 usuarios y todos entran a las 9 de la mañana. Entonces, lo lógico es que si yo quisiera, por ejemplo, tener, no sé,
20 escritorios listos, podría lanzarlos a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, por ejemplo, ¿sí? Y en ese escenario yo podría, dentro de ese entorno, definir cuántas o cuáles instancias pudiese permitir y tenerlas listas, o apagarlas a cierto momento del día, justamente por temas de ahorro de nube. Si yo dejo que los usuarios se conecten y dejen, por ejemplo, sesiones, porque una de las facilidades es poder tener movilidad, yo me puedo conectar, por ejemplo, en mi iPad y volver a lanzar el escritorio dentro de mi computador y voy a tener el mismo escritorio, ¿sí? Siempre y cuando no se haya vencido el timeout. Entonces, estas capacidades me permiten tener toda esa inteligencia y ahorros en costos de nube. Creo que hay un comentario, creo que justo ahí se requiere un ambiente de seguridad para evitar la fuga de información. Totalmente de acuerdo. Y aquí en este caso nosotros tenemos la alternativa, por ejemplo, cuando el usuario se conectaba a Excel, que pudiese no copiar, ¿sí? Evitar, por ejemplo, a nivel de sesiones la integración, por ejemplo, que no fuera bidireccional o que fuera local al remoto o remoto al local. Por ejemplo, que yo pueda copiar digamos que algún proceso desde el escritorio hacia mi equipo o viceversa. Y esas aplicaciones, pues finalmente lo defino a través de los templates, ¿no? Aquí yo el Launchpad, si yo quisiera solo darle acceso a Excel, pues simplemente tendría que borrar las anteriores y dejar solo una única aplicación, pero esto se gestiona directamente dentro del proceso del Launchpad, ¿sí? Ahorita hicimos el caso con Excel y permitimos otras, pero si por ejemplo yo quisiera únicamente permitir esta aplicación, ¿sí? Entonces, en este caso lo guardo, me voy al Launchpad y miren que ya me aparece una aplicación. Bueno, aquí mientras se está cerrando la sesión todo, pero ya como usuario solamente voy a tener acceso a una aplicación. La lanzo y dentro del inicio, cuando me aparecían todas las otras aplicaciones a las cuales estaba autorizado, pues así de rápido pude, por ejemplo, no sé, si por alguna razón un perfil quedó con una aplicación que no estaba autorizada o de pronto no tenía la alternativa para poder presentar esta aplicación de manera mucho más completa, pues podía haberlas borrado y simplemente lanzar una nueva conexión. ¿Listo? Si ven acá, entonces ya solamente me aparece Excel, ya no me aparecen todas las anteriores aplicaciones. Y esto es muy bueno para evitar, por ejemplo, accesos tipo SSL, donde de pronto le damos acceso a una red completa y no lo mitigamos a una aplicación específica. Entonces, por ejemplo, para dar conexiones a terceros, para enviar información hacia un ambiente de protección, entre otros, pues esto se presta de una manera mucho más completa. Bueno, pues esto aquí en Aras del Tiempo era lo que queríamos mostrarles. No sé si tengan alguna otra inquietud. Sí, de acuerdo, Hernando. Por aquí yo nos pregunta, creo que justo ahí se requiere un ambiente de seguridad para evitar la fuga de información, se podría evitar la conexión a aplicaciones que no son autorizadas. Así es, justamente Entonces, eso es lo sí. que acababa de... Sí, había visto esa pregunta y justamente eso es lo que acabo de mencionar, ¿no? El De acuerdo. manejo de los launchpads, el manejo de la subida o bajada de información, el manejo del copiapapeles, que eso también es importante, que yo no pueda de pronto copiar y pegar desde el escritorio hacia mi cliente o viceversa, que lo pueda hacer en un sentido o en otro. Estas son algunas de las funciones de seguridad que ofrece Frame. De acuerdo. Bueno, por el momento creo que no tenemos más preguntas. Entiendo, Hernando, que con eso ya creo que esa es la idea puntual que querías presentarnos o explicarnos. Así es, sí. Entonces, perfecto, ¿no? Entonces yo creo que con eso damos por terminada la sesión. Obviamente, muchísimas gracias a toda nuestra audiencia por habernos acompañado el día de hoy. La idea es que puedan, como les dije al principio, compartirnos